Muy buenas tardes, mis amados hermanos, Dios los bendiga. Sean todos bienvenidos a nuestro estudio de hoy miércoles. Nuestro estudio a través del libro del profeta Miqueas. El profeta Miqueas, uno de los profetas menores, es un profeta contemporáneo con el profeta Isaías. Y algunas personas dicen, ¿por qué Miqueas se parece a Isaías? ¿Por qué Isaías se parece a Miqueas? ¿Quién se copió de quién? Y eso no es lo importante. Lo asombroso y lo verdaderamente importante es cómo Dios les revela las cosas de un futuro cercano, de un futuro lejano y de un futuro todavía mucho más lejano. Es impresionante la descarga profética que trae este capítulo. Es una descarga que viene hacia los tiempos remotos, posteriores a la tribulación, y también a los tiempos muy cercanos de cuando se escribe, cuando ya Babilonia estaba muy cerca y fueron conquistados por los babilonios y llevados en cautividad los judíos 70 años. Entonces vamos a orar para iniciar nuestro estudio. Maravilloso Padre, Dios de misericordia y gracia, delante de ti venimos, Padre Santo, a pedir tu bendición, a rogarte, Padre Celestial, por cada uno de nosotros, porque reconocemos, Señor, nuestra necedad, la dureza de nuestro corazón, y no están en nosotros las mejores y más grandes virtudes, sino que por el contrario, muchas veces, amado Dios, dejamos de hacer lo que nos manda la palabra de Dios a hacer, y hacemos aquello que no nos mandan a hacer. Ayúdanos, precioso Señor, a poder someter nuestra vida, Señor, al escrutinio de Dios y poder ser no solo oidores de tu palabra, sino más que ellos, Señor, hacedores de ella. Permite, Padre Celestial, que al estudiar tu palabra, Señor, la estudiemos cuidadosamente, Señor, sin hacer cosas indebidas, sin sacar versículos fuera de contexto para usarlos como pretexto, sino realmente buscando el mensaje medular y el mensaje central que el Espíritu trae para cada uno de nosotros. Bendícenos y ayúdanos, Padre Santo, porque realmente, Señor, en el terreno bíblico hay mucha ignorancia. Pedimos, Señor, tu santa bendición. Continuamos orando, Señor, contra esta pandemia, rogándote, precioso Dios, que tengas misericordia, que pongas tu divina mano, Señor, sobre nosotros y nos guardes y nos libres del mal. Bendecimos, Señor, a los médicos, enfermeros, enfermeras, Señor, los que están haciendo sus estudios médicos, Padre Celestial, rogándote, Padre Santo, por protección, precioso Señor. Y te pedimos también, Señor, por todas las personas que están, Señor, y que salen y trabajan por el ejército, por la policía, porque en esos encierros, en esas bases, el virus se puede también esparcir grandemente y rápidamente, pero Señor, tú eres el que tiene los designios de nuestro destino en tus manos, Señor. Pedimos misericordia, pedimos protección, oramos y bendecimos, Señor, a nuestro presidente, a nuestro gobernador, a nuestro alcalde, precioso Señor. Ten misericordia de cada uno de nosotros, oh Dios nuestro, y ayúdanos y protégenos, Padre Santo. En tus manos encomendamos nuestra vida, dándote gracias, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Abramos nuestras Biblias. En el libro del profeta Miqueas llegamos hoy al capítulo 4. Este capítulo 4 terminó el capítulo 3 hablándonos del desastre profetizado sobre Israel, sobre Jerusalén. Jerusalén sería campo, como un campo para ser sembrado. Jerusalén ha sido una ciudad muchas veces destruida y vuelta a reconstruir, y otra vez destruida y otra vez vuelta a reconstruir. Y uno diría, pero qué curioso, si es el pueblo de Dios, ¿por qué andan así? Porque la Biblia lo dice, al que más se le da, más se le pedirá en cuenta. El pueblo judío es el pueblo de Dios y es un pueblo portador de las preciosas verdades de Dios, y Dios les advirtió que si ellos se apartaban de Dios, entonces Él convertiría sus bendiciones en maldiciones. Y esas mismas promesas están para nosotros. Dios nos ha dicho, ven
y séme fiel hasta la muerte, y te daré la corona de vida. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, tendrán su parte en el lago de fuego que arde con azufre. Versículo 1 del capítulo 4, entonces inicia: acontecerá en lo postrero de los tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de los montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. ¿Qué quiere decir esto? Primero, dice: acontecerá en lo postrero de los tiempos. ¿Qué tan postrero de los tiempos es esto? Pues es muy postrero. De hecho, es tan postrero que no ha ocurrido. Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será después del rapto de la iglesia, después de la tribulación y de la gran tribulación, que Israel se convertirá, Jerusalén será convertida en la capital del mundo. ¿Por qué? ¿Cómo? Por un acontecimiento sobrenatural impresionante, y es el retorno del Mesías, el retorno del Rey. El Rey regresará a establecer su reino sobre la tierra, y toda rodilla se doblará, y todo ojo le verá, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Entonces, el mundo, una gran cantidad de gente de todas partes del mundo, despertará en un sentimiento de hambre y sed de Dios. Y el lugar en donde está el conocimiento de Dios será Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Versículo 2. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Nos enseñará sus caminos, y andaremos por sus veredas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. ¡Qué maravilloso es esto! Esto es algo, es una profecía, y es un gozo para mi alma ver cómo Dios hace llamamientos eternos. El pueblo judío no ha experimentado la grandeza de las bendiciones de Dios porque ha sido terco, pero ¿quién de nosotros no? Pero un día Dios les reservará a ellos lo que siempre les ha querido dar: todo su amor, su gracia y su misericordia. Entonces nos dice acá: vendrán muchas naciones y dirán: venid, subamos al monte de la casa de Jehová. Recordemos que Jerusalén queda en un monte, y siempre que se va allí se sube. Venid, subamos al monte de la casa de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Nos enseñará sus caminos, y andaremos por sus veredas. Esto es algo maravilloso y a veces difícil de aceptar, porque muchas veces no queremos aceptar que somos ignorantes. Pero ellos humildemente dicen: vamos a aprender la voluntad de Dios. ¡Qué maravilloso! Llegará el momento en que el mundo aprenderá una lección, pero una lección muy, muy, muy dura, pero aprenderán. Y nos enseñará sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley. ¿Cuál ley? La ley de Dios. Y Dios dijo que primero pasarán el cielo y la tierra antes que ni una jota ni una tilde de la ley pase sin que se cumple. Y de Jerusalén la palabra de Jehová. ¿Qué quiere decir esto? Evangelio según San Juan, capítulo 4, Jesús habla con la mujer samaritana y le dice a ella: vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. El mundo algún día entenderá. El mundo desarrolla constantemente ese antisemitismo, ese odio hacia el pueblo de Israel, pero un día agachará la cabeza y entenderá que el pueblo judío ha sido y sigue siendo y será por la eternidad el pueblo santo escogido de Dios, y que Dios no los ha desechado. El versículo 3 dice: y él juzgará entre muchos pueblos, y corregirá a naciones poderosas. Este verso nos habla acerca de algo tremendo, y si vamos a leer Apocalipsis 2.27, Apocalipsis 2.27. Cuando dice él juzgará,
¿Quién? Dios. Sí, pero ¿quién? Apocalipsis 2, versículo 27, leemos lo siguiente. Apocalipsis 2, 27 dice. Leamos el 26 y el 27. El que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y la regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Entonces aquí tenemos nosotros, Jesucristo recibe del Padre la autoridad para regir a las naciones, y nosotros reinaremos con Él. Vendremos, pero ¿quiénes? Los fieles, los verdaderos. Ahí hay un gran problema. Desafortunadamente, esa palabra de los fieles y los verdaderos, los genuinos cristianos, es una palabra que tiene una oscilación muy terrible. Mateo capítulo 7, Mateo 7. Evangelio según San Mateo capítulo 7, nos leemos allí en Mateo 7 lo siguiente. Mateo 7, 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La primera pregunta que debo hacerme es, ¿soy un siervo de Dios? ¿Obedezco su voluntad? Conozco su palabra y al conocer la palabra subyugo mi voluntad para disponerme a hacer la voluntad de Él. ¿O hago lo que se me antoja? Entonces no soy siervo de Dios, sino que mi Dios soy yo mismo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, ¿qué quiere decir esto? Es una advertencia y una revelación que Dios nos da porque Dios es verdadero, diciéndonos, habrá muchos que se autoengañan. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y si alguien se pone a detallar el asunto y si ve que echa fuera demonios y hace cualquier cantidad de milagros, que dice, ¡wow! ¡Qué poder! ¡Qué unción! Es un siervo de Dios. No todo lo que brilla es oro. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que para ser verdadero, auténtico, hay que aprender a obedecer. Volvemos a nuestro estudio en Miqueas en el capítulo 4. Él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos. El hombre aprenderá una lección bastante dura. Dice, finalizando este versículo 3, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. ¿Qué quiere decir esto? Al fin, esta guerra de rearme, de arsenales, de destrucción masiva, ¿terminará? Sí. Terminará en una lección traumática para la humanidad. ¿Cuál? Apocalipsis 19, 19. Vamos a Apocalipsis 19, 19. La batalla más impresionante con una cobertura informativa extraordinariamente pequeña. Apocalipsis 19, 19 dice, y vi a la bestia. Recordemos que en los últimos tiempos el anticristo, la bestia como lo llaman acá, gobernará el mundo y regirá y controlará los ejércitos mundiales. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. ¿Quién es el que monta el caballo blanco de Apocalipsis 19? Es Jesucristo, es la segunda venida del Rey. Y lo van a estar esperando. ¿Quiénes? Todos sus enemigos. Y tendrán la
mentira más grande y se la tragarán, porque ellos dirán, la primera vez vino y lo matamos, lo crucificamos, y eso que no teníamos este arsenal nuclear, ahora, antes lo colgamos en una cruz, ahorita le ponemos una bomba atómica. Esa reunión y esa coalición de ejércitos con todas las armas, la palabra dice, pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. El Señor no le da ninguna importancia, no dice, ¿qué más dice? Dice aquí, ¿qué pasó con la batalla? ¿Qué pasó con las ojivas nucleares? ¿Qué pasó con el poderío bélico y armamentista de todo el mundo? Pues la conclusión es, perdieron. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. Aquí está Satanás y toda su corte esperando vencer a Dios. Satanás no es rival contra Dios. Tiene ni idea todavía quién es Dios. El versículo 21, y los demás fueron muertos, con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo blanco. ¿Quién el caballo? ¿Quién es este? La palabra de Dios. Con eso matará al impío. Y las aves se saciaron de las carnes de ellos. ¿Qué hizo Dios con toda esa rebelión que se levantó contra él? Hizo un banquete para las aves que querían venir a comer carne. ¿Por qué? Porque el que no sirve para Dios, para algo sirve. Seguimos. Miqueas 4:4. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera. Y no habrá quien los amedrante, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. En el futuro, cuando la tecnología llegue a extinguirse, volveremos al campo a hacer eras, a sembrar la semillita, a ver crecer la matica, a sentarnos a sembrar, cosechar y comer. Maravilloso. A dejar tantas vanidades. Dice, y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrante, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. El hombre entenderá la lección de que la guerra no es un buen negocio, y al fin entenderán que contra Dios nada se puede, y dejarán de hacer lo que no deben hacer. ¿Qué habrá en ese entonces? Paz, una paz impresionante. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. Este versículo 5 nos habla maravillosamente de un tiempo muy especial en el cual el pueblo judío tendrá un renacer espiritual maravilloso. Ese renacer espiritual maravilloso no se ha dado y se va a dar. Y se va a dar de una manera impresionante. El pueblo judío ha hecho lo posible por establecerse y se está defendiendo con sus armas y con su gente muy valiente, pero no tienen paz y no han alcanzado sus objetivos aún. Y serán engañados por el anticristo. Y después de que serán engañados por el anticristo, vamos a leer Zacarías 12:10. Zacarías capítulo 12, versículo 10. Leemos allí en Zacarías 12:10. Y derramaré, dice Dios, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. ¿Qué ocurre? El Señor regará sobre ellos su gracia y se pondrán a orar. ¿Qué dijo Jesús? Orad sin cesar, orad para que no entréis en tentación. Y ellos se pondrán a orar y ese tiempo de gracia y tiempo de oración despertará algo maravilloso. Y mirarán a mí a quien traspasaron. Van a mirar a su Mesías.
tal y como lo dejaron en la cruz del Calvario, con todos los golpes, sufrimiento, dolor, así como estaba allí. ¿Y qué va a pasar? Y van a reconocer su culpa, y van a reconocer a su Mesías, y lo van a amar. Dice, donde voy, a mí a quien traspasaron, y llorarán, como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por primogénito. ¿Qué quiere decir esto? Llorarán desconsoladamente, llorarán y entenderán que su Mesías vino y ellos no lo entendieron. ¿Y esto qué va a hacer? Esto traerá consigo lo que acabamos de leer, un despertar y un renacimiento en cuanto a la naturaleza judía hacia la adoración a su verdadero Dios. En aquellos, dice, aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. Y esto es maravilloso. Nunca se ha visto, pero se va a ver. ¿Qué? El pueblo judío será, el remanente del pueblo judío será 100% fiel y leal a Dios. Lo hará Dios. Llegamos a la segunda parte. Israel será redimido del cautiverio y está hablando acerca de una profecía, pero más reciente para la época en que se escribe, el cautiverio babilónico que duró 70 años. En aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea y recogeré la descarriada y a la que afligí. Y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta, y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. ¿Qué significa esto? El pueblo judío estuvo en cautividad por 70 años, pero después de que los babilonios cayeron por los medos y los persas, se dio un decreto de que los judíos podían regresar a su tierra, y regresaron. ¡Qué casualidad! Justo se cumplía, y es que la gente todo lo toma por casualidades. Todo tiene un plan perfecto y un diseño exacto y perfecto de un Dios que diseñó todo. Y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. ¿Qué quiere decir? Reverdecerán de nuevo sobre su tierra, serán plantados en su lugar y retoñarán. Ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿No hay rey en ti? ¿Pereció tu consejero que te ha tomado dolor como de mujer de parto? Estuvieron 70 años en Babilonia, y su rey era el babilonio. Duélete, gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo, y llegarás hasta Babilonia. Allí serás librada. Allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Impresionante es esto. Muchas personas han flaqueado en los momentos de crisis y dificultades y pruebas. Dios nos aprecia y nos valora como oro. Y el oro se prueba con ácido. Y si no es oro, el ácido se lo traga. Pero si es oro, soporta. Si soportáis, entonces seremos purificados, limpiados y emblanquecidos. Pero ahora se ha juntado, el versículo 11 parte hacia otra vez un futuro lejano, un futuro que se ubica en el periodo de la tribulación y posterior a la gran tribulación. Pero ahora se han juntado muchas naciones contra ti y dicen, sea profanada. Y vean nuestros ojos su deseo en Sión. ¿Qué es esto? El odio contra el pueblo judío no terminará casi que nunca.
Cuando el anticristo gobierne, los judíos harán un pacto con el anticristo y serán una nación muy favorecida, pero muy odiada todavía. O sea, eso no implica que... Pero después de que el Mesías venga y arregle cuentas, la gente cambiará totalmente su percepción acerca de los judíos. Serán príncipes, serán venerados, serán personas ante las cuales todo el resto del mundo agradecerá, porque ellos serán los portadores del santo evangelio de Jesucristo. Entonces dice, ¿por qué ahora se han juntado muchas naciones contra ti y dicen, sea profanada, vean nuestros ojos su deseo en Sión? Mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová ni entendieron su consejo, por lo cual los juntó como gavillas para la era. ¿Qué quiere decir esto? Ellos irán a Jerusalén para hacer atrocidades en Jerusalén. Y el Señor saldrá a defender a los judíos y habrá una gran batalla. Porque cuando ellos lleguen a Jerusalén encontrarán un pueblo confiado y sin armas y lo destrozarán. Pero cuando estén destrozando al pueblo judío, el judío más poderoso del universo regresará y los defenderá. Entonces dice, levántate y trilla, hija de Sión, porque haré tu cuerno como de hierro y tus uñas de bronce, y desmenuzarás a muchos pueblos, y consagrarás a Jehová su botín y sus riquezas al Señor de toda la tierra. ¿Qué significa eso? El pueblo judío, que es un pueblo que será un pueblo, es un pueblo que amará a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas. No tendrá... Ay, que la plática, ¿cómo le vamos a dar la plática a Dios? Ellos saben que la obediencia trae bendición. Libro de Zacarías, capítulo 14, versículo 1. Zacarías 14, 1. Y leemos allí en Zacarías 14, versículo 1, dice así: He aquí el día de Jehová viene. En medio de ti serán repartidos tus despojos. O sea, Jerusalén será invadida y va a ser robada. Pero yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará contra aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. ¿Qué ocurre acá? ¿Por qué Dios no lo defiende inmediatamente? Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque muchas veces nosotros no se nos antoja reconocer a Dios hasta que nos ponen contra el piso, la pata en el pescuezo, y cuando nos sentimos ya no hay nada más, y ahí sí clamamos, Señor. Y cuando ellos clamen, Dios los oirá. Y cuando ellos reconozcan a su Mesías, el Señor se levantará como un león a defenderlos. Zacarías 12, versículos del 1 al 5, dice: Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel, Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Qué introducción tan impresionante. ¿Qué es esto? Los milagros de todo, hasta el milagro de la vida. Y en el milagro de la vida, Dios en su palabra nos dice: mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que se formaron después, sin que faltase ni una de ellas. Cuando eso que viene del resultado de una relación sexual, de la unión del esperma y el óvulo, es algo ante los ojos de Dios, ¿qué dice la palabra? Mi embrión vieron tus ojos.
Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel, Jehová que extiende los cielos y que funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. He aquí yo pongo a Jerusalén por copa, que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se la carguen serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete, mas sobre la casa de Jehová abriré mis ojos, y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. ¿Qué significa eso? La batalla, sí, eso se va a volver una cuestión de locos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios estará allí. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón, ¿tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos su Dios? Qué impresionante es esto. El arma más poderosa, la fe. Pero muchas personas ignorantes se burlan de eso. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar en Jerusalén. ¿Qué significa? Dios es un Dios fiel. Y ha llamado y ha escogido un pueblo que es el pueblo de Israel. Y fue el pueblo de Dios. Y es el pueblo de Dios. Y será y seguirá siendo el pueblo de Dios. Y un día, ellos y nosotros seremos uno. Vamos a orar. Maravilloso Padre, te damos gracias porque nos enseñas a través de la historia de un pueblo que ha sido escogido, que ha sido llamado, que ha sido terco y obstinado y que se ha alejado de su Dios. Así como muchas veces nosotros hacemos exactamente lo mismo. Y nos llamas con palabras de amor y nos invitas a volver a ti. Y te pedimos, oh Dios, que no nos dejes apartar de ti, Señor. Guíanos por la senda de tus mandamientos y danos un corazón que realmente se comprometa contigo, Señor. Tú eres un Dios grande y misericordioso. Y este será mi pacto, dice el Señor, que haré con ellos en aquellos tiempos. Escribiré mis palabras en sus corazones. Te pedimos, amado Señor, que hagas que tu palabra, Señor, esté en el corazón de cada uno de nosotros. Que al entender, que al leer, nos comprometamos a obedecer y a temer, Señor. Danos, Señor, cada día un amor verdadero por ti, Señor. Que aprendamos a obedecerte porque te amamos. Porque reconocemos que desobedecerte, Señor, trae reprensión y castigo, pero obedecerte trae bendición. Bendícenos, Padre Santo. Gracias te damos, amado Dios, por tu protección y tu divina gracia. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén.